Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y estamos nuevamente en una edición del video del canal de YouTube entrevistando a Manuel Moraes, atacante venezolano de 22 años que pertenece al Lugo, equipo que hace vida en la segunda división de España. Manuel, ¿cómo te va? Un placer poder saludarte. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí, Manuel. De verdad que muy contento de ver tu progresión en el fútbol español, ya que hace un año estabas en la tercera división de España y podemos ver que ya pudiste debutar con el primer equipo en la segunda división. Incluso recuerdo un partido de la Copa del Rey en donde fueron eliminados en la tanda de penaltis. Pero antes de ir para allá, me gustaría enfocarnos en cómo fue tu formación futbolística, cómo fueron tus inicios en Venezuela. Bueno, primero empecé en una academia pequeña, Sulmona, ahí en el estado de Monaga, y ahí fue donde desarrollé mis primeros inicios futbolísticos. Luego me incorporé al Monaga Sport Club, donde tuve participación en Copa Venezuela, donde ese año hicimos muy buena temporada. Estaba el equipo en segunda todavía en ese entonces y nada, después de ahí fue donde viajé a Portugal, que estuve en Tondela. Estuve un paso por el Tondela en el juvenil. Lo único malo que tenía 17 años y al final no pude ser inscrito. Pero muy bien, muy bien. Al final me sirvió todo y bueno, y aquí estoy. Luego me vine a España y ahí vamos. Y en esa época con el Monagas, entonces creo que coincidiste con Yangel Herrera, que él estuvo en ese momento con el equipo en segunda Ujú. división, y mira todo lo Sí, que ha pasado con la carrera de ese muchacho que ya está en el ya. Granada jugando con la selección. ¿Qué recuerdos guardas en general de esa etapa en Monagas, donde incluso comentas que llegaste a jugar Copa Venezuela? Sí, no, muy bien, muy bien. De paso ahí coincidí con Yangel, muy bien, muy buena relación tengo con él. Hoy en día vivimos cosas juntos ahí en la selección también cuando fui convocado a la sub-15 y sub-17. Fuimos compañeros de estado que siempre representábamos nuestro estado y bueno, al final son bonitas experiencias. ¿Qué te motivó a irte de pronto tan joven al extranjero, primero a Portugal, teniendo, como tú ya comentabas, solo 17 años? Y también cómo se dio, digamos, esa opción de salir. No, primero un representante me quiso traer a Portugal y bueno, yo vi que era lo mejor en ese momento para ayudarme a crecer como futbolísticamente, como personal, ¿sabes? Era un paso de dejar la familia atrás y emprender un camino nuevo solo y al final fue una decisión que tomamos en familia y fue lo mejor. Y en Portugal, al final, ¿cuánto tiempo estuviste luego el problema que me comentaste de que no pudiste ser inscrito? ¿Cuánto tiempo estuviste por allí con el Estuve Tondela? un año y medio, Ah, bastante. solo entrenando sin poder jugar. Tuve participación incluso con el primer equipo, entrenando varias veces. Coincidí con Murillo ahí Claro, todavía está ahí. y hicimos amistades y eso. Y nada, al final no pude ser inscrito por lo que te comentaba antes, pero bueno, de todo se aprende. Y después ahí, si es que llegas al Lugo, en España, en donde también hubo un momento en donde estaban apostando bastante por cantera venezolana, porque recuerdo que estaban allí Dinarte Pita e incluso los hermanos Díaz, Ya, Eduardo ay, se me olvidó el nombre del otro. Eduardo y, bueno, el otro hermano Díaz, que eran cuatro que estaban en el Lugo. ya, al final coincidí con ellos, coincidí con Pita, coincidí con Eduardo Díaz también. Y nada, al final bien, después de venirme aquí a España, pues jugar mi último año como juvenil aquí, que es el tercer año de juvenil, lo pasé aquí en Lugo. Fue una experiencia bonita, la verdad, aprendizaje más que todo y adaptación al fútbol europeo, ¿sabes? Y bueno, aprendiendo cada día, al final es un fútbol distinto, son conceptos distintos que te implantan cada día y nada, muy bien. Perfecto, Manuel. Antes de hablar de esa progresión que tuviste en el Lugo, que ya hemos hablado de cómo poco a poco pudiste ir escalando hasta llegar al primer equipo, te vamos a hacer un quiz cortico. Tres preguntitas sobre tu carrera. Estoy seguro que la vas a responder relajado para ver qué tanto sabes sobre ti. La primera,
Tú jugaste el partido de Copa del Rey ante el Sestao River y cobraste un penalti. ¿Recuerdas cuál, con respecto al orden, cuál fue tu cobro? ¿El tercero, el segundo, el primero o el cuarto? El tercero, el tercero. Ah, pero muy bien, muy bien. El Sí, tercero y sí, fue gol, fue gol. sí, fue gol, fue Lamentablemente gol. después quedaron eliminados. Lamentablemente quedamos eliminados de la Copa del Rey, pero es un recuerdo bonito. Al final fue mi debut oficial con el primer equipo y Claro. bueno, lo recuerdo bastante bien. Y después fue que tuviste aquellos partidos en el tramo final de la temporada pasada, en donde el Lugo incluso se estaba jugando el descenso. Y allí tuviste Sí, otros partidos y estuviste convocado a otros más. sí, tuvimos, al final en Liga debuté en una situación que al final no me lo esperaba mucho, la verdad. Ya entrenaba muchísimo con el primer equipo, siempre estaba con ellos, pero lo que tú decías, estábamos en una situación crítica en ese momento, estábamos peleando por la salvación y contra un gran equipo me tocó debutar, que fue contra el Girona y nada, sumar y nada, estar preparado siempre. Sí, incluso yo recuerdo que, a ver, hasta se podría catalogar de milagrosa la salvación del Lugo porque hubo hasta dos partidos que hicieron un gol en el 90, sea para empatar, sea para ganar, que finalmente esos puntos fueron claves para que se salvaran del descenso, pero sin perder el hilo del quiz, vamos con la segunda. ¿Cuántos goles anotaste la temporada pasada en Tercera División de España? Solo la temporada pasada, con el Lugo B, con el Polvorín. 10, 11, 12, 12, 13. ¿Cuántos? 12. 12. Yo tengo 11. 11 goles en la Tercera División de España la temporada pasada. Ah, 11, 11, sí, tienes 11, razón. 11, correcto. Me pillaste. Ajá. Me hiciste dudar a mí. La última. Va más o menos relacionada. ¿Cuántos goles en total llevas en la Tercera División de España, contando también la temporada anterior, antepasada, mejor dicho, en donde también viste acción? Las opciones son 13, 14, 15, 16. Uf, pilla, ¿eh? 15, yo creo que 15, ¿no? 14, 14. 14. 11 en la última temporada, hiciste 3 en la primera, por así decirlo, en la tercera, aunque obviamente también tuviste acción en la categoría inferior a esa, en la preferente, en donde lograron el ascenso con el equipo. Y Ya. justamente quiero hablar de esa etapa, de cuando lograron el ascenso y llegar a la tercera división de España, que a ver, por más que sea una cuarta categoría del fútbol español, ya tenía, es más observada aún y es obviamente más fácil darse cuenta de si sobresale o no un futbolista. ¿Cómo tomaste y cómo viviste ese momento en donde ya podías estar en la tercera división de España y que poco a poco pudiste afincarte en el equipo hasta que sucedió lo que pasó la temporada pasada, en donde anotaste hasta 11 goles en menos de 20 partidos con el Polvorín? Nada, al final era un reto y una ilusión bonita. Al final venía saliendo del juvenil y justo me renuevo, me quedo en el filial, que al final es lo que dices tú, en un filial siempre te ven más y todo eso, ¿sabes? Al final, por eso es un filial. Y nada, al final fue un reto muy bonito que subiéramos a tercera división, porque al final es donde merecíamos estar en ese entonces, ¿sabes? Por el equipo, por todo lo que significaba todo, ¿sabes? El equipo, todo. La ciudad, al final, el filial necesitaba estar en una categoría, ¿sabes? Bien. ¿Qué crees que fue lo clave para que en la última temporada te fuese tan bien, sobre todo en planos goleadores? Porque la verdad es que uno veía cada semana gol de Moraes, hat-trick de Moraes, incluso recuerdo alguna vez. ¿En qué crees que te basaste para tener una temporada tan exitosa en la pasada que incluso te valió debutar con el primer equipo? Bueno, yo creo que una de las cosas principales fue que me respetaron las lesiones, que fue lo que no me pasó la temporada pasada. Y que, bueno, el míster confiaba muchísimo en mí y me cambió de posición. En vez de jugar extremo, me puso un poquito más adelantado, me puso de delantero. Y bueno, la verdad me fue bien, gracias a Dios. Y justamente en diciembre, si no me equivoco, de 2018 se dio justamente ese partido de que ya hablábamos, la Copa del Rey contra el Sestao River, que lamentablemente fueron eliminados, pero fueron tus primeros minutos. Incluso yo recuerdo que entraste cuando estaban perdiendo y otra vez el Lugo con su capa milagrosa logró empatar en los últimos minutos, forzaron prórroga, no alcanzó, perdieron en penaltis, pero cuéntanos un poquito cómo viviste ese partido sabiendo que eran tus primeros minutos como profesional con el Lugo.
No, muy bonito, una ilusión y al final es lo que uno, para lo que uno trabaja, ¿sabes? Llegar ahí, estar en el fútbol profesional y al final lo veía tan cerca esa semana, al final yo veía que podía ir y eso y nada, al final se cumplió y nada, al final entré en el minuto 80, como dices tú, y íbamos palmando 1-0 y al final empatamos en el minuto 90 y pico, así, me recuerdo. Y nada, al final le digo al míster que me veía con confianza de patear el penalti y él me dijo que sí, que sin problema y bueno, al final, por mala suerte no clasificamos a la siguiente ronda, pero bueno, son experiencias bonitas y al final etapas que te deja el fútbol. Y después regresaste al equipo B, volviste con tu buena cuota goleadora y eso te valió que al final de temporada volvieses a ser llamado por el primer equipo. Solo en esa temporada jugaste un partido que fue ese que mencionaste ante el Girona, pero recuerdo que estuviste en el banco muchas veces. ¿Cómo te sentiste en ese momento en donde ya eras más tomado en cuenta por el primer equipo, por más de que tus minutos quizás no fueron muchos? Ya, al final era algo positivo, al final estar con ellos, estaba siempre con el primer equipo, no entrenaba con el filial, siempre estaba con el primer equipo, veía opciones y siempre al final, aunque viera minutos o no, al final sentía que sumaba, siempre iba convocado con el primer equipo y al final es lo que dices tú, en una situación donde estábamos muy mal, estábamos a punto de descender y al final, bueno, se saca algo positivo. Estar siempre entrenando con ellos al final te da muchas cosas, ritmo, aprendes muchísimas cosas de todos los jugadores que tienen muchísima experiencia en la categoría esta, que es muy compleja y nada, siempre positivo. ¿Y qué pasó en el último mercado de pases? ¿Hubo alguna posibilidad de que salieras del equipo? ¿Y cómo, qué te ofrecía el club en el sentido de que si ya te iban a dejar como un miembro del primer equipo, te iban a mantener, digamos, en la rotación de primer equipo, segundo equipo, que creo que es más o menos lo que está pasando, porque has jugado un partido con el primer equipo y también recientemente te he visto con el segundo. Sí, en principio tenía, sí es verdad que tenía bastantes ofertas de segunda vez, tenía, pero me convenció el míster del primer equipo y la directiva que iba a estar en esa dinámica de primer equipo, entrenando siempre con primer equipo y si no jugara en el primer equipo, pues iba a jugar con el filial, así, no, así veía minutos también y al final tenía ese roce de competición, ¿sabes? Y nada, al final lo que pasó, echan al míster, jugué el primer partido, después lo echan, llegó uno nuevo, que es el que está ahora, y bueno, tratando de aprender lo máximo posible y de sumar entrenamientos buenos y a ver si me da la oportunidad. ¿Qué tantas diferencias hay entre la tercera división de España y la segunda división de España, que son las categorías más altas en donde has podido jugar allá en España? Muchísimo. Tercera al final aquí tercera es muy competitiva, la verdad. Es una categoría muy buena, pero segunda división ya se nota en todos los sentidos del fútbol profesional, el estado de los jugadores, eh, la calidad, la personalidad, muchísimas cosas, factores que dice que hay muchísima diferencia entre una categoría y otra. Y justamente por eso lo más habitual es que si un jugador le va bien en tercera, va primero a segunda B, pero no hacen ese salto tan grande a segunda división que tú sí lo pudiste hacer y obviamente es algo que hay que resaltar. A mí me preguntan mucho cuando doy informaciones sobre ti, ¿de dónde salió este muchacho? Ya nos contaste de Monagas, pero a los que no te han podido ver mucho en el campo, ¿cómo te describirías como futbolista? Pues me describiría un jugador potente, fuerte en la disputa y con gol. ¿Pero siempre has sido extremo o siempre rotaste entre delantero, Porque extremo? ¿Cómo siempre, fue? extremo, izquierdo y delantero, siempre. Son mis posiciones más habituales, ¿sabes? Y en los partidos que has tenido con el primer equipo de Lugo también te han puesto delantero como el filial, ¿cierto? Sí, debuté como delantero, pero en Copa del Rey jugué de extremo. Perfecto, tienes ahí esa cuota de polivalencia. Y cuéntanos un poquito, ¿has tenido algún contacto con jugadores que están actualmente en la Vinotinto, esos que están en la segunda de España, por ejemplo Samuel Sosa,
Alexander, había una cuota importante de venezolanos que estuvieron allí en la segunda edición de España, y no sé si por allí en algún viaje de aquellos partidos que estuviste convocado tuviste la oportunidad de hablar con alguno. No, el jueves, por cierto, jugamos contra el Alcorcón, donde está Samu Sosa, y al final no, ese Claro, partido no fui convocado. Con él coincidí en la selección, pero ya hace muchísimo tiempo, ya no creo que, perfecto, no tenemos una relación, ¿sabes? entiendo. Y tuve la Claro. oportunidad de jugar de ir convocado contra el Leganés, y tuve la oportunidad de pedirle la camiseta a Roberto Rosales, y nada, muy bien. Excelente, excelente. Y también un punto que hay que destacar, que me gustaría destacar, es el tema de en tu infancia. ¿Cuál era, digamos, tu proyecto de futbolista? ¿Cuál era, digamos, ese jugador que veías en la televisión y admirabas o te gustaría ser como él, el sueño de un niño? Bueno, al final uno desde chico al final se veía muchísimo los juegos de la Vinotinto y quieras o no, al final uno se quería ver reflejado en alguno de ellos, ¿sabes? Y yo me reflejaba mucho en Joseph, que es un jugador muy bueno, que tiene unas características de delantero espectaculares para mi gusto. Y bueno, yo diría que Correcto. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es, digamos, sueño que aún no has cumplido, pero lo tienes en la agenda y esperas poder tacharlo pronto? meter un gol en liga, en segunda. Sí, esperemos. Yo creo que esta temporada va a ser. Yo creo que esta temporada va a ser y obviamente eso te abriría muchas puertas. Ya, es Así, así. correcto. Bueno, Manuel, sin nada más que comentar, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer tenerte por acá conversando. Y bueno, de verdad que desearte el mayor de los éxitos y que ojalá pronto puedas tachar esa meta, el anotar un gol en la segunda edición de España. Pues muchísimas gracias a ti, Mario, por esta rueda de prensa y nada, al final ojalá se pueda cumplir esa meta que tengo ahí a corto plazo y bueno, hay que aprovechar las oportunidades. Así es, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo grande, chao. Dale, cuídate. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.